7 de la mañana con 8 minutos nos acompaña desde nuestro estudio de Quito el ex asambleísta y líder de Concertación, César Montúfar. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto poder conversar con usted esta mañana. Bien, César, usted envió al Ejecutivo, al presidente de la República, una carta donde le pedía en nombre de la ética que vete esta ley anticorrupción que fue aprobada por la Asamblea el pasado 14 de agosto. El plazo vencía hoy, justamente viernes 14 de septiembre, pero el presidente, antes de que vence este plazo, pues vetó totalmente esta ley aprobada por la Asamblea. Y le quiero preguntar si usted considera que los diferentes cuestionamientos que usted hizo en medios de comunicación y la carta que le envió al presidente de la República, considera encendieron las alarmas en el Ejecutivo. Bueno, más que a nombre de la ética, yo lo que expuse ahí fue varios criterios jurídicos por los cuales consideraba que esta ley o este proyecto de ley no solamente era inconveniente por su contenido, sino por su oportunidad. En especial el que tenía que ver con el artículo, con la reforma que tenía que ver con el artículo 370 del Código Integral Penal, que cambiaba los elementos objetivos del delito de asociación ilícita. En ningún momento dije que despenalizaba la asociación ilícita. Lo que dije, y eso está consignado en mis declaraciones de prensa y también en la carta, que cambiaba los elementos objetivos. Y esto se tornaba extremadamente peligroso, en el sentido de que precisamente el juicio en contra de Jorge Glass, que hoy está en fase de casación, luego de una sentencia en primera instancia confirmada en segunda, podría abrir el camino para unirse y converger hacia lo que ha sido el argumento de la defensa de Glass, que es plantear, creo que sin ningún fundamento, que la sentencia es nula y que porque se trató o se juzgó con un código anterior. Esto para mí era muy peligroso y podía abrir la puerta para que en un recurso de revisión, aplicándose el principio de favorabilidad, se beneficie directamente al vicepresidente. Pero la ley tenía otros problemas también que también fueron anotados sobre la base de un análisis jurídico en la carta que envié al presidente el lunes pasado. La Comisión de Justicia, a través de un comunicado, manifestó que esta figura de asociación ilícita no buscaba impunidad ni tampoco cambiaba la pena, más bien precisaba su tipificación para que no haya confusiones con otro tipo de asociación. Incluso en su momento en declaraciones de asambleístas que están dentro de esa comisión, pues dijeron que se quería politizar este tema con fines electorales. Lo curioso, César, y se lo pregunto, es porque ¿no resulta un poco contradictorio? En esta misma Comisión de Justicia existen la participación de asambleístas que son de oposición y que en su momento levantaron la voz para llevar a la justicia precisamente al ex vicepresidente Glass. ¿No sería, como le decía, un poquito contradictorio que pues de alguna manera trabajen de manera conjunta y dejen una puerta abierta para beneficiarlo? Y también no solo estos asambleístas de oposición, algunos que están dentro de esta comisión, sino también los asambleístas en general, porque esta ley se aprobó con 107 votos a favor de diferentes bancadas. Mire, lo que a mí me resultaba extremadamente extraño es que de las decenas de artículos que contiene, de tipos penales que contiene el Código Integral Penal, precisamente en este momento se decida cambiar los elementos objetivos de uno, del de asociación ilícita. Eso me parecía y me parece totalmente extraño. Mire, yo no soy quien para juzgar el comportamiento de los asambleístas, más aún en el grupo de asambleístas hay varios a quienes admiro mucho y creo que son muy buenos legisladores que votaron por el sí. Pero eso no quiere decir que no pudieron haberse equivocado, y en este caso me parece a mí que la Asamblea cometió una muy grave equivocación. Y se les pasó por alto. Se les pasó por alto, esa es mi interpretación. Pero lo importante fue y ha sido, me parece a mí, la decisión del presidente de haber vetado esta ley, de haber escuchado lo que distintos ciudadanos y sectores sociales le planteamos sobre los riesgos de este proyecto. Y me parece que ahora con la ley que ha presentado el Ejecutivo, ley que me parece tiene que ser analizada igualmente con mucho escrúpulo, a la que habría que agregar además otros artículos y otras reformas importantes, el país tiene la oportunidad de continuar perfeccionando o mejorando el marco legal para luchar contra la corrupción. Ya sí tuvo me parece, entonces la oportunidad de revisar esta propuesta que presentó la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, ayer. Sí me parece, sin embargo, que
este esquema de delincuencia organizada que se montó en el Ecuador durante la época en que gobernó Rafael Correa, sigue con sus tentáculos buscando la impunidad. Creo que este proyecto de ley iba en esa dirección y creo que me parece positivo el que el presidente le haya vetado. Sin embargo, me parece que los ecuatorianos tenemos que estar muy atentos, porque en realidad desmantelar la corrupción institucionalizada que se conformó durante el correísmo es mucho más complejo que incluso promulgar una nueva ley. Tiene muchos otros elementos que hay que estar atentos. Por eso es que creo que en realidad es importante, es fundamental que estemos alertas, que estemos siempre pendientes. En este caso, me parece que el veto ha resuelto el problema, ha permitido evitar lo que para mí era inminente y de esa forma me parece que hay que seguir adelante. Ahora, Joana Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, ayer cuando ella presentó este veto a la ley aprobada por la Asamblea y además esta propuesta que enviaba el Ejecutivo, ella entre las explicaciones que daba por qué este veto, y es que según lo que ellos manifiestan el mismo, esta ley que aprobó la Asamblea no ayudaba de cierta manera a cumplir con el objetivo que han planteado en el Ejecutivo en esta lucha contra la corrupción. Otro punto, que ciertas características de tipo legal podrían llegar a confundirse a la hora de la aplicación. Y otra cosa más que dijo la secretaria jurídica, explicando estas razones, es que alargaba etapas procesales. Y en ese punto me quiero enfocar ahora, porque usted precisamente ha hecho acusaciones de ese tipo, de la falta de celeridad en la Fiscalía y de la lentitud en los procesos, y vamos a tocar el tema específicamente de este último, de delincuencia organizada, en el que usted ha estado dando declaraciones en los medios de comunicación los últimos días, porque acudió a la Fiscalía a reconocer la firma y de hecho pues también ha hecho algunas peticiones. Sí, mire, el proyecto de ley que ha sido vetado contenía otros artículos que igualmente eran muy problemáticos. El tema del requisito o del informe de procedibilidad con indicios de responsabilidad penal, que se estableció como un requisito para que la Fiscalía pueda iniciar investigaciones, se lo trasladó de la fase de investigación a la fase de instrucción en el momento de acusar, de formular cargos. Esto yo creo que era absolutamente inconveniente. Este artículo debe más bien declararse inconstitucional y hay varias ya peticiones y demandas en la Corte Constitucional al respecto. Además, este artículo contenía, por ejemplo, una reforma que creo que tendría que ser analizada un poco más, que era el de poner más trabas o requisitos a la justificación que los jueces deben dar al momento de dictar como medida cautelar prisión preventiva. Uno de los grandes problemas que tiene la lucha anticorrupción en el Ecuador es que los culpables, los responsables de grandes atracos y actos de corrupción fugan, desaparecen, y eso hace imposible que los procesos judiciales puedan continuar. Por lo tanto, la prisión preventiva, sin abusos, debería ser un elemento, y aquí se estaba más bien dificultando la acción de los jueces. Pero creo que en realidad todo esto me parece a mí, y ahí coincido con el argumento de la secretaria de la Presidencia, representaba en varios casos mayores trabas, obstáculos y problemas para luchar contra la corrupción. Me parece que en ese sentido debemos concentrarnos en esta nueva ley. Tiene que haber un debate nacional, no solamente en la Asamblea, y esperamos, por lo tanto, que la ley que produzca el legislativo próximamente con sanción del presidente sea una ley mucho más integral, mejor analizada, mucho más pensada, que realmente afine y mejore el marco legal en ese sentido. En esta indagación previa por supuesta delincuencia organizada, usted presentó la denuncia en la que se ha vinculado al expresidente de la República, al ex vicepresidente, a ex fiscales, al ex contralor, incluso al ex presidente de la Asamblea Nacional. Su abogado solicitó medidas cautelares para que se investiguen las cuentas bancarias que estos supuestos sospechosos tendrían en el exterior. A ver, miren, el tema de la denuncia por delincuencia organizada que yo presenté en marzo de este año, reconocí la firma antes de ayer, yo creo que es un hito que debería permitir y ser una oportunidad para que en el país, primero la Fiscalía pueda llevar adelante una investigación que realmente permita que podamos acumular, articular, investigar la totalidad de casos de corrupción que se dieron en el Ecuador durante la década de la Revolución Ciudadana. Hay un tema que es fundamental. La corrupción durante el gobierno de Rafael Correa pasó de ser un hecho aislado,
de ciertos funcionarios que pudieron haber, digamos, beneficiado, violado la ley, a convertirse en un hecho sistemático, estructural. Por eso yo hablo de delincuencia institucionalizada. Y esa delincuencia institucionalizada, esos actos en contra de la administración pública, en contra de la eficiencia de la administración pública, en contra del Estado ecuatoriano, fueron actos organizados, planificados. Para eso se cambió la ley, se cambiaron las instituciones, se nombraron a funcionarios de confianza para que fueran responsables de los grandes contratos que el Estado ecuatoriano llevó adelante, sobre todo en los sectores estratégicos. Por eso es que el esquema de delincuencia organizada estatal es, me parece a mí, como tipo penal, la oportunidad y una posibilidad de que en el Ecuador podamos realmente llegar a la verdad de lo que sucedió, para que se puedan sancionar a los responsables y el Estado ecuatoriano pueda recuperar los recursos que perdió. Ahora, este esquema de corrupción implementado en el pasado gobierno que usted menciona, como usted ya lo comentaba, pues no se cambiaron leyes y todo esto que es lo que usted ha argumentado, pero ¿existen las pruebas realmente de todo este esquema de corrupción que se creó? Bueno, las pruebas tendrán que exhibirse en la etapa de juicio cuando lleguemos, si es que se llega a ese momento. Yo estoy seguro que se va a llegar. En este momento lo que yo he presentado son elementos que permitan a la Fiscalía canalizar la investigación. Creo que si uno hace un análisis del marco legal que desde, incluso antes de la promulgación de la Asamblea Nacional, se fue conformando, se fue constituyendo en la época de Rafael Correa, va a llegar a esta conclusión que le estoy mencionando. Se hace un análisis de los decretos presidenciales que Correa firmó cuando fue presidente. Se hace un análisis de los cambios institucionales. Creo que muy claramente vamos a llegar a la conclusión de que la corrupción en el país, sobre todo en los sectores estratégicos, no fue un hecho coincidencial. No es que Jorge Glass por ahí se desvió del camino, sino que fue todo un sistema organizado. Ese es el tema principal y por eso es que es necesaria esta investigación. Pero además hay un punto que es importante. No solo hablamos de un gravísimo perjuicio económico al Estado ecuatoriano, sino de un fraude político e institucional, porque se tomó la cúpula del Estado ecuatoriano a través incluso de procesos eleccionarios, revistiéndole de legitimidad para constituir un tipo de organización delincuencial como la que lamentablemente se estableció en el país. Antes de concluir esta entrevista, sí quiero preguntarle, usted también ha pedido que se vinculen todas estas investigaciones a la empresa Odebrecht. ¿Esa es una vía para realmente encontrar dónde está todo este dinero? Porque al final del día ellos fueron los que pagaron estas supuestas coimas. Por supuesto que sí. Es importante que la empresa, en este caso que ha aceptado, constituyó o conformó a su interior una estructura especialmente dedicada a pagar coimas, a generar este tipo de acciones ilegales, no solamente dentro de Brasil, sino en otros países, incluido el Ecuador. ¿Por qué no la vinculan? También responde y sea vinculada a la investigación. Pero no solamente Odebrecht. Fíjese que en el proceso de Lavallato en Brasil se ha quedado en claro y es parte de los procesos judiciales que se llevan adelante en Brasil, otras empresas que igualmente actuaron en el Ecuador. Si es que queremos llegar a una lucha anticorrupción hasta el final, si queremos que realmente el Estado ecuatoriano recupere los recursos que hasta ahora no ha recuperado, es fundamental que se lleve adelante una investigación siguiendo el debido proceso, respetando por supuesto el derecho a la defensa y consolidando sobre todo las instituciones ecuatorianas que son las encargadas de llevar adelante este proceso. Ese es lo que yo creo que debería ser un camino real, institucional, democrático, respetando los derechos humanos, pero sobre todo buscando verdad, justicia y reparación para todos los ecuatorianos. ¿Por qué no existe esta vinculación? ¿Por qué el fiscal encargado Pérez Reina podría hacerlo? Bueno, eso es parte de los procesos. Yo creo que en Fiscalía hay señales, yo creo que muy positivas de que se está avanzando de la manera correcta. Creo que hay que también poner mucha atención a lo que está sucediendo en los tribunales, en la justicia. Creo que el sistema tiene que funcionar como un conjunto, pero creo que en realidad el país tiene una oportunidad y esa oportunidad no la debemos desaprovechar. Creo que la lucha anticorrupción no es una lucha de un sector de la sociedad, tiene que ser una lucha de todos los ecuatorianos. Yo creo que incluso incluidos, por supuesto, los militantes, los simpatizantes honestos de Alianza País o simpatizantes del anterior presidente o de la llamada Revolución Ciudadana. Es una lucha de todos. Aquí de lo que se trata es de acabar con la impunidad, de que sepamos la verdad, conozcamos la verdad y que el pueblo ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, sea reparado integralmente. Esta es una lucha de todos. Y bueno, ese fue el llamado precisamente del presidente de la República cuando se presentaron los ejes
de la propuesta, esta ley anticorrupción que el Ejecutivo presentaba. Quiero agradecerle, César, Muchísimas por habernos gracias acompañado esta mañana. 7 de la mañana, 23 minutos. Escuchábamos las declaraciones de César Montúfar, ex asambleísta, también líder de Concertación. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresamos con más información. No se vayan.